Hola mis niños y niñas del tercero, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema de adaptación al espacio geográfico, ¿ya? Eh, es algo que va muy de la mano con el contenido de paisajes y de climas del mundo. Es por esto de que ese contenido esté aprendido de cierta manera, de que tengan nociones básicas de esto, para que sea mucho más fácil para ustedes comprender cómo el ser humano se adapta al medio donde vive. Todas las personas tenemos un espacio geográfico determinado que determina muchas de nuestras acciones propias como personas. Es por esto de que las personas que viven cerca del trópico, por ejemplo, no tienen un modo de vida igual que las personas que viven cerca de los polos. O nosotros, por ejemplo, no todas las personas de Chile tienen la misma cotidianidad, sino que las personas, los seres humanos, tenemos la facilidad de adaptarnos al medio donde vivimos. Cuando hablamos de medio, hablamos de todo el espacio que nos rodea, la geografía que esto incluye. Es por esto que, eh, como ustedes tuvieron que leer en su texto, los seres humanos habitan casi todas las partes del mundo. Y al habitar todas las partes del mundo significa que van a vivir en distintos climas y en distintos paisajes, ¿verdad? Y es por eso que, como el ser humano puede adaptarse al medio, este lo transforma a su beneficio. ¿Cómo logran eso? Dicen ustedes. Bueno, una persona decide vivir en un lugar, ¿ya? Y esa persona cuando decide vivir en cierto lugar, en cierto terreno, en cierto espacio geográfico, tiene que lograr la supervivencia y de esta manera empieza a modificar el medio para su propia conveniencia. Y hoy día vamos a estudiar tres, eh, tres grupos de personas que se adaptaron y transformaron el medio a su favor. Aquí voy a poner... Pucha. Ahí sí, ya. El primer grupo o primer pueblo son los Inuit, que es un nombre muy común que se utiliza para los pueblos que habitan las zonas árticas de América del Norte, las zonas frías, ¿ya? Antes se les llamaba esquimales, pero hubo todo un tema respecto a la palabra específica que lo asociaron a temas raciales, a temas de discriminación, como acá decirle indio a un mapuche, ¿ya? Cada grupo, cada etnia, cada pueblo tiene su nombre y no hay que pasarlos a llevar. Entonces, los Inuit es el nombre común para todas las personas que viven en las partes más frías de América del Norte. Acuérdense, América del Norte está en el hemisferio norte, ¿ya? Hacia el polo norte. Ya. ¿Cuál es su modo de vida según el medio en el que habitan? Bueno, aquí eh, es un poco obvio identificar de qué manera los inuits se adaptaron al medio, porque solo mirando esta imagen podemos ver muchas cosas. Podemos ver el tipo de vestimenta que tienen, el tipo de transporte que utilizan, el tipo de vivienda al fondo también, los animales que cuidan, y vemos claramente cuál es el entorno geográfico donde ellos habitan. Nos damos cuenta que parte de su clima tiene que ser bastante frío, tiene que tener bastante nieve. Y es por esto que nosotros podemos inferir ciertas cosas. Pero este no es el momento de inferencias, sino que les voy a dar datos precisos respecto a la vida de los inuit y cómo ellos se adaptaron al medio donde viven. Si nos damos cuenta en la imagen de abajo, viven en lugares con mucho frío, mucha nieve, mucho hielo, espacios congelados. Es por esto que ellos, para poder sobrevivir, su alimentación se desarrolló su alimentación a través de la caza y la recolección de especies, principalmente
en la caza de focas, de morsas, ballenas boreales, caribú y del pescado. ¿Por qué estos animales tan grandes? Porque ellos utilizan todo el animal. O sea, si cazan una morsa, utilizan su grasa, utilizan su carne, utilizan su piel para poder cuidarse y adaptarse al medio donde ellos están viviendo. ¿Y cómo adaptaron su vestimenta? Bueno, la vestimenta de los Inuit, según el espacio geográfico que nosotros vimos, que era cerca de los polos, su vestimenta se acomoda al clima y al paisaje que los rodea. O sea, se tienen que cubrir porque hace frío. Al estar en un paisaje frío, cercano a las zonas polares, deben utilizar abrigos anchos y gruesos, muchas veces utilizando las pieles de los animales, que es lo que les dije anteriormente. Y abajo les puse que cómo están compuestos como los trajes más potentes de los Inuit. Algunas usan pieles usan piel de foca, usan piel de venado cuando encuentran, pero principalmente eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se adapta? Según la flora según la fauna que tienen ahí, ellos dijeron, hay muchas focas, hay muchas morsas, esto es lo que yo voy a, lo que voy a utilizar para comer y para poder vestirme. A ellos no se les ocurre, por ejemplo, pensar que pueden hacer un asado de vaca, porque el espacio donde ellos viven quizás no hay vacas. ¿Ya? Sigo. ¿Y qué tipo de vivienda se adapta al medio donde viven? Bueno, en la primera foto nos dimos cuenta que ellos sí viven en casitas, tienen sus propias casitas, pero los inuit no siempre vivieron igual. Antiguamente construían sus viviendas como la típica imagen de esquimal con hielo, y eso es real, eso sí existe, se vieron casas así, pero ya que era el material que tenían más accesible. Después empezaron a construir chozas con ramas y con pieles de animales que le ponían grasa de animal para que quedara mucho más dura y compacta y el frío o la nieve no les derrumbara su casita. Actualmente, algunos inuit viven en pequeñas casitas, como les puse acá abajo, que están hechas de madera, una al lado de la otra, ¿ya? Y hay algunos otros inuit que siguen utilizando las chozas de piel, pero eso ya es decisión de cada persona inuit. Acá tenemos otro pueblo que son los mongoles. Ellos se ubican en la estepa asiática, donde los veranos son muy calurosos y los inviernos muy fríos y secos. Cuando hablamos de secos es de que no hay precipitaciones o son demasiado escasas. Los mongoles vivieron muy cerca del desierto, y es por esto que obviamente sus veranos eran muy potentes y sus inviernos también eran fríos y secos, porque las precipitaciones no daban. Ya, si nos ponemos a pensar solo con esta imagen, ¿qué tipo de vida tienen? Podemos ver que su vestimenta y que su espacio geográfico es totalmente distinto a la de los inuit, ¿verdad? Donde ellos viven en un clima más polar, más frío, mientras que ellos al vivir en las estepas viven en lugares mucho más planos y más cercanos a la montaña. Y también podemos identificar que acá en este caso, solo con esta foto, ellos usan caballos para movilizarse o quizás los usan para comer, no sabemos todavía, ¿verdad? Tienen armas y ellos usan túnicas largas. Eso podemos ver rápidamente. ¿Cuál será la alimentación de los mongoles? Ellos se alimentaban principalmente de carne de caballo, que eso ya fue una pista, una diferencia que logramos obtener de la imagen anterior. También a veces, pues si era mucha la necesidad, comían a los perros que los acompañaban, a lobos y zorros que van encontrando. La leche de yegua era una de las principales fuentes para amamantar a los niños, porque es el animal de compañía de los mongoles. Ellos los cuidan mucho porque son su elemento de movilización y además les sirve para alimentarse. ¿Y cómo adaptaron su vestimenta? Si nosotros pensamos de que viven en las estepas, hace mucho calor, ¿verdad? Según el espacio geográfico donde se ubican,
El tipo de vestimenta que tienen los mongoles se adapta para evitar el contacto directo con el sol y generar insolaciones, y cubren su piel con piel de animal o túnicas de género, pero este género es bastante grueso. También utilizan piel de cabritos o de ovejas, eso depende si este grupo de mongoles es nómade o sedentario, ¿ya? Porque los mongoles solían ser nómades. ¿Y qué tipo de vivienda se adapta al medio donde viven? Bueno, en el pasado los mongoles, como les había dicho, hay grupos nómades y solían ser nómades. Se movilizaban de un lugar a otro buscando refugio y alimentación, y es por eso que la yurta, que son esas casitas que nosotros estamos viendo aquí, era de tela liviana y flexible y que soporta tanto el calor como las lluvias. Actualmente la yurta es un patrimonio inmaterial de la humanidad y están protegidos. Nadie los puede destruir. Y como Mongolia ha seguido desarrollando poco a poco, ya no solamente viven en yurtas, sino que también hay edificios, hay casas y todo desarrollado. Aún existen este tipo de viviendas y hay gente que todavía vive ahí. Pero en esencia es lo que quiero que ustedes se den cuenta del paisaje, que lo observen. Ellos viven al fondo, si se dan cuenta, hay estepas, hay llanuras, hay mucho pasto, también hay mucho pasto seco, hay mucho café, los colores varían demasiado en comparación a los inuit, donde todo es más blanco, más azul, mientras que acá es todo más café y todo más seco, ¿ya? Y eso da cuenta del tipo de espacio geográfico que habita, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad que ustedes van a desarrollar? Hoy día ustedes tienen la tarea de aplicar las inferencias a partir de imágenes, ¿ya? Estas son dos fuentes icónicas que ustedes van a tener que observar. Van a ver la primera, donde hay una persona, un integrante del pueblo Masái, y al lado derecho observamos un poco cómo es el tipo de vivienda que tienen. Entonces, observamos el tipo de paisaje, observamos el tipo de vivienda, podemos investigar un poco más, podemos buscar, no esperen que yo les dé todo. Ustedes también pueden ir, buscar los Masái, a ver cómo son. Pueden buscar más imágenes, pueden buscar en Google, pueden buscar donde ustedes quieran para poder responder lo siguiente. ¿Cuál será la alimentación que tendrán los Masái? Pensemos, infiramos, logremos hacer inferencias. Aquí vemos algunos animales que ellos están cuidando, cómo adaptaron su vestimenta y qué tipo de vivienda usan según su adaptación con el medio. Si nos damos cuenta acá, su ropa es un poco más liviana en comparación a los mongoles y los inuit, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que hacer. Van a hacer este cuadrito y, porfa, no me llenen de información, sino de que preguntas precisas, concisas, de cómo ustedes creen que ellos se alimentaban, cómo adaptaron su vestimenta, de por qué usan esas túnicas o esas telas y no usan algo más abrigado. Y qué tipo de vivienda usan según su adaptación con el medio. ¿Ya? Quizás su vivienda es mucho más dura, necesitan que cubrirse de la lluvia o del sol, del calor. Ahí ustedes me van a ir diciendo. Y después le sacan una fotito a lo que ustedes escribieron en su cuaderno y me la mandan al correo yvera@seas.cl, y ahí va a quedar su evidencia del trabajo del día de hoy. Espero que esto les haya gustado, que no sea algo que los canse, que los aburra, que sea trabajo extra, sino de que espero esto los motive a investigar y aprender más. Eso. Muchos besitos, cuídense mucho. Ya estaremos viéndonos mañana.
Sí, nos estaremos viendo próximamente. Cuídense, chau. Chau, chau. Ahora.